Buenos días, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a hacer una tirada porque como sabéis este 29 de marzo, hoy precisamente, eh, Lilith entró en Escorpio, dejó Libra y, perdonadme, entró en Escorpio. Y bueno, pues ha sido marzo un mes para que renovemos nuestra autoestima y para que recuperemos, pues de alguna forma, nuestro poder. Además, hoy no olvidemos que es el eclipse solar de la luna nueva en Aries, que tiene mucho que ver con el eclipse que tuvimos el año pasado, en 2024, en Libra, el 2 de octubre. Este eclipse de marzo cierra el eclipse de Libra y cierra los nodos, nodo norte Aries, nodo sur, Libra, ¿de acuerdo? Los últimos eclipses que tuvimos cierra la temporada nodal del año pasado. Lo que aprendimos el año pasado, pues es un poco lo que hemos estado trabajando en los últimos meses. Esperar que lo voy a poner más cerquita para que no se caiga, perdonadme. En los últimos meses del año, ¿de acuerdo? Que tuvimos en el año. Y bueno, pues vamos a ver qué le depara a todos los signos poco a poco. Vamos a ir viendo cómo se nos va desarrollando y cómo vamos ahí entrando en cambios importantes, porque además esta semana también, bueno, hoy ya no solo tenemos el eclipse solar de luna nueva en Aries, tenemos también, perdonadme que es que entra mucha luz por la ventana, ya se nota mucho la primavera aquí y, y no puedo evitarlo. Si echo las cortinas se ve todo muy oscuro. Y bueno, el eclipse ya sabéis que nos va a exponer y nos va a llevar a grandes avances, un nuevo comienzo. Va a ser como un nuevo capítulo de nuestras vidas que de alguna manera, si lo sabemos aprovechar, podremos hacer cambios muy audaces que a lo mejor en otros momentos no nos atreveríamos a hacer, ¿de acuerdo? Luego tenemos que el 30 de marzo también Neptuno va a entrar en Aries y bueno, pues va a estar hasta el 2025, deja Piscis y entra en Aries. Es verdad que estamos notando las energías que están entremezcladas entre Piscis y Aries, porque Piscis se está despidiendo y siempre que un signo se marcha, pues es como que nos examina de todo lo que hemos ido viviendo, ¿no? Y de las emociones, sensaciones y las situaciones. Así que con Aries, con Neptuno en Aries, nos viene un despertar espiritual que nos lo comenzó Neptuno en Piscis, un autodescubrimiento personal y sobre todo nos va a venir más audacia, más valentía. Es como el comienzo, ahora sí que comienza el año, ahora sí que comenzamos el año y las cosas se van a empezar a mover y vamos a empezar a ver pues cómo se van desarrollando situaciones. Aunque todavía quedan eventos muy importantes de Saturno que cambia a Aries también y Júpiter a Cáncer en el verano, esto será entre mayo y junio y ahí será cuando, bueno, pues en estos 6 meses de cambios y transformaciones de planetas, ahí será cuando empecemos a recibir nuestro karma. No os olvidéis de que estamos en épocas de karma y dharma, o sea que mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con cómo nos comportamos en el sentido, bueno, pues de que este eclipse nos traía un cierre de karma, nos traía un cierre muy espiritual, una situación espiritual de cambio muy importante y no nos olvidemos de pues de eso, de que las acciones que ahora hagamos, malos pensamientos, situaciones, etcétera, 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 pues pueden repercutir en nuestro próximo karma. Así que intentemos hacer las cosas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿de acuerdo? Importantísimo, intentemos comportarnos bien e intentemos entender las cosas que tenemos que cerrar. Los karmas que ya hemos entendido, vivido, tanto en el plano espiritual como en el plano personal, ¿no? Y familiar y generacional. Y aquí puede ser que tengamos como relaciones que vuelvan, pero a lo mejor vuelven para que cerremos esos karmas, para que tomemos decisiones, situaciones que se nos reabren, repeticiones de patrones, pero es para que pues nos demos cuenta de lo que hemos crecido, que cerremos situaciones, historias, que veamos nuestra fortaleza y que también de alguna manera pues podamos recomponer nuestra situación, ¿de acuerdo? Que podamos hacer esos cambios de una manera pues importante e interesante.
Y bueno, pues no quiero entreteneros más, ya sabéis que Neptuno llevaba mucho tiempo sin estar entre nosotros. Neptuno es uno de los planetas más complejos para mi gusto en astrología porque es muy misterioso, muy oculto y muy sorpresivo y nos va a proponer ahora en esta temporada explorar la intuición, la mediunidad, la espiritualidad, las conexiones que mantenemos con nuestro universo, las percepciones, y hay que tener mucho cuidado también de los autoengaños, ¿de acuerdo? Cuidado porque estos tránsitos nos pueden llevar a creernos muchas ilusiones y luego pegarnos un tortazo. Cuidado con escapes, con vicios, con errores, con sentimientos confusos, cuidado con desorientación, ¿de acuerdo? Puede que tengamos dificultad a la hora de tomar decisiones. Así que ese famoso velo maya, ¿no? Que se dice, ¿no? De que muchas veces la vida nos pone como un velo, una catarata para que no veamos bien y nos equivoquemos. Ahí está el demostrar si hemos aprendido, ¿no? Y yo me equivoco mucho, ¿eh? O sea, yo soy la mayor patosa, o sea que esto nos pasa a todos. Y bueno, pues Neptuno en Aries, ya sabéis, bueno, Neptuno es un planeta muy sutil y vamos a tener como inicios en creatividad, comprender un poco cuál es nuestra necesidad tal vez espiritual y una introspección emocional nos viene, ¿de acuerdo? Nos viene como replantearnos tal vez todo lo que hemos aprendido desde Piscis, que estuvo en el 2011, 2012 hasta el 2025 ahora, y ahora que ingresa el 30 de marzo, mañana, que va a estar hasta el 2039, o sea que lo vamos a tener unos cuantos años y vamos a aprender a comprendernos, conocernos mucho mejor y las energías que nos rodean, que son un poco sutiles. ¿Qué debemos de estar atentos? Pues a que el 30 de marzo Neptuno, aunque va a cambiar, sigue en Piscis, hay que tener cuidado, van a estar Piscis y Aries mezclados. El 4 de julio Neptuno va a retrogradar y bueno, pues nos llevará a esa reflexión y a ese cuidado de no cometer errores. El 22 de octubre va a volver a Piscis para ya Piscis despedirse del todo, que hayamos tenido ese conectar con Aries para que veamos los cambios y el aprendizaje, ¿no? Y luego ya diciembre termina la retrogradación de Neptuno y ya en enero, el 26 de enero, se va a quedar hasta el 2039, ya hasta en Aries, hasta ya el 39, ¿no? Y vamos a ver un cambio sobre todo en la transformación sutil de la humanidad. Vamos a ver cambios muy revolucionarios, pero también que pueden ser, yo diría que muy atractivos. Así que, bueno, la última vez que tuvimos Neptuno en Aries, 1863, creo que fue Abraham Lincoln, la libertad fue declarada en Estados Unidos para los esclavos, se abolió la esclavitud, se transformaron estructuras sociales. Entre 1861 y 1875 fue un tránsito de cambios históricos muy notables y ahora yo creo que nos viene esa etapa de luchar por nuestras libertades. Así que no dejéis que os engañen los gobiernos con la guerra, que todo esto es para robarnos, para meternos las monedas CBDC. Y no tengáis miedo, no dejéis que la gente os manipule, simplemente intentar estar tranquilos. Y bueno, ya sabéis que Neptuno tarda 165 años en dar la vuelta al zodiaco, así que aquí comenzamos un duro despertar, pero bueno, lo vamos a tener, lo vamos a comenzar y esto va a ser importante e interesante. Neptuno en Aries nos va a y mucha renovación, sueños, aspiraciones, para que volvamos a levantar todo el país, todos los mundos, ¿no? Y para que podamos tener de nuevo esa libertad y para que podamos, pues de alguna forma, recomponer. También posiblemente vengan algunas enfermedades o hallazgos médicos muy importantes, como pasó cuando ha estado Neptuno en Aries. Y bueno, si es verdad que las guerras no van a desaparecer, no nos vamos a engañar, pero bueno, aquí vendrán alianzas,
vendrán conflictos, pero sobre todo de luchas de poder y de redefinición de fronteras. Es como que vamos a escribir una nueva geopolítica, un nuevo cambio que se va a reflejar mucho en el espíritu ariano. Y bueno, comencemos con Aries. Aprovechamos para felicitarles su maravilloso cumpleaños. Eh, y bueno, Aries, aquí tenemos a la serpiente, al ataúd, la fuerza de los enamorados, y he sacado una carta, la investigación de la genealogía, porque no me caben muchas más aquí y la voy a dejar aquí. Bueno, aquí con el ataúd y con la muerte, la serpiente y el ataúd, yo creo que vais a empezar a alejaros de personas que no son buenas, que no os hacen bien, que no os han ayudado. Vais a empezar como a entender tal vez vuestra situación, y alejaros de personas tóxicas, a reconsiderar tal vez esas relaciones más cercanas, las que os dan fortaleza, las que os dan amor. Tal vez vais a empezar un proceso de investigación para que forméis alianzas más sólidas. Y aquí hay que colaborar y no competir, ¿de acuerdo? O sea que aquí tenemos que colaborar un poco con todo lo que está pasando, con las situaciones que estamos viviendo, con todo lo que está en nuestro entorno, para que podamos de alguna forma colaborar con todas estas situaciones. Lilith entró ayer en Escorpio, creo que fue ayer, el 28, 26, no recuerdo, lo tenéis en casa 8. Ya sabéis que Lilith es el planeta de lo profundo, del oculto, y en Escorpio nos va a sacar, va a bajar a las profundidades a sacarnos nuestros miedos, ¿no? Entonces aquí vais a estar como procesando esa casa 8, todos esos aspectos de vuestra vida en profundidad, toda esa intensidad, todos los deseos, todas las ambiciones que tal vez os hacen imparables. También vais a estar muy concentrados con un poder muy arrollador, muchísima fuerza, buenas relaciones. Aquí puede ser que os empoderéis. Aquí puede ser que tengáis mucha fuerza, un superpoder, una superpercepción, ¿no? Que es un poco pues lo que nos trae Lilith, ¿de acuerdo? Aquí puede ser que también empecéis a crear buenos y nuevos pilares con respecto a lo que es vuestra situación o relación de pareja. Puede ser que os encontréis con situaciones mucho más positivas, puede ser que de alguna manera encontréis, bueno, pues que confrontéis todos esos miedos. Yo creo que Lilith para los Aries en estos próximos meses, al entrar en el signo de Escorpio, el 26 de marzo, que va a estar hasta el 20 de diciembre, o sea que tenemos unos meses para correspondernos, para aprender y para crecer. Y en esos próximos meses vamos a estar viviendo un tránsito interesante con respecto a las cosas que ya no funcionan, con respecto a los miedos, con respecto a todas esas situaciones complicadas y difíciles. Es una casa muy sensible, la casa 8, así que mucho cuidado, mucha mediundidad, mucha intuición, prestar atención un poco a todo lo que se manifiesta, a las cosas que, bueno, pues que están ahí en vuestro entorno, y yo creo que aquí puede veniros una gran seguridad, pues después de todo este tránsito puede ser que de repente encaucéis con un buen negocio, con una economía saneada, con situaciones mucho más positivas, ¿no? Tener en cuenta lo que queréis priorizar, ¿de acuerdo? Lo que queréis priorizar en estos momentos. Tener en cuenta que con esa casa 8, aquí lo que nos viene sobre todo es mucho emociones dolorosas reprimidas que van a salir a la luz, de pareja, de familia, que vais a tener esa opción de investigarlas, de tabúes, de desarrollar dones esotéricos, de sacar pues de dentro cosas que estaban desde hace mucho tiempo y que ya no sirven, ¿de acuerdo? Que aunque no queramos verlo, pero se tienen que ir, y es el tiempo de procesar todos esos aspectos de profundidad en vuestras vidas, todo lo que ha estado concentrado en vosotros, y esto os va a dar un poder y una fuerza tremenda, un cambio, una gran voluntad, y os va a traer una gran transformación. Y luego Neptuno, que tenéis Neptuno en vuestro signo, bueno, vais a ser este año los reyes del zodiaco en los próximos años. Viene un gran reseteo con Aries,
Y aquí hay que conectar con grupos, aquí hay que, tal vez a través del arte, de la espiritualidad, de trabajar bien en equipo, de compartir intereses, ¿no? De vuestra imaginación, de crear esos nuevos canales, ¿no? Para evolucionar, para cuestionarnos todas las relaciones. Yo creo que aquí Aries viene un despertar con Neptuno de la imaginación muy potente, de la investigación, de la creatividad, y vienen nuevos comienzos que van a estar orientados a un bien mayor. ¿Qué tenemos que reflexionar? Que bueno, que no se nos vaya la pinza con Neptuno, ¿de acuerdo? Pies en la tierra, tomar decisiones en el área de las relaciones, con vuestra identidad, con vuestra carrera, ver un poco la gente que es afín a vosotros, porque la que nos sirva, no es que nos vaya a generar problemas, pero bueno, pues ¿para qué queremos perder el tiempo y estar con personas que no nos llenan, no nos sirven o no nos pueden ayudar? ¿De acuerdo? Es importante que tengamos las cosas lo más claras posibles. Viene una nueva identidad en todo, carrera, familia, estudios, pareja, nuevos pilares, y yo creo que aquí hay cuestiones que pueden salir a la luz muy personales, así que cuidaros, investigar bien, tal vez venga un cambio de imagen o incluso para muchos de vosotros que vengan esas nuevas intenciones, ¿de acuerdo? Así que yo os deseo lo mejor, feliz cumpleaños, muchísimas gracias por todo y hasta pronto. Y bueno, vamos a seguir con Tauro. Y a Tauro le sale el anillo, la torre, el juicio, la receptividad y el ego en la parte familiar. Bueno, Tauro, yo diría que aquí puede ser que necesitéis replantearos esos nuevos compromisos, esos nuevos contratos, que necesitéis de alguna manera tener un poquito más de tranquilidad o de pensar los caminos que queréis tomar, las decisiones. Esto también puede ser una separación temporal de un trabajo, de una persona familiar. Esto puede ser que a lo mejor de alguna manera estéis como en un distanciamiento, o como tenemos aquí la carta del juicio, que os estén haciendo un juicio, que tengáis un nuevo comienzo y a lo mejor estáis en entrevistas de trabajo, a lo mejor estáis haciendo un autoexamen o os lo están haciendo en la empresa los jefes, o estáis sintiendo que os están como observando, ¿no? O estáis en un comienzo y sentís que estáis como con muchas exigencias que pueden ser autoimpuestas por vosotros o realmente pueden ser creadas por las personas del entorno, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos viendo las situaciones. Y luego tenemos la carta del ego. Aquí es un poco que nos dicen que revisemos nuestra biografía, que revisemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, pues para que veamos dónde puede haber algún asunto que no esté resuelto del pasado y que ahora sea la oportunidad. Aquí hay que reestructurar esos hábitos diarios que el eclipse nos lo va a traer, las rutinas, el trabajo y la oportunidad de mejorar nuestro bienestar y aumentar nuestra productividad. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Luego tenemos a Lilith, Tauro, en casa 7. Ya sabéis que es la casa de las parejas, asociaciones. Y mira, sale el anillo, que es pues las relaciones de pareja. Aquí puede haber algún distanciamiento de alguien, que se cierre una relación que llevábamos con altibajos desde hace un tiempo. Puede ser que nos cambie el concepto de lo que es una relación de pareja o el deseo o la forma de querer, de amar. Puede ser que conectemos con nuestros deseos para que no satisfagamos tanto a los demás y que pongamos de alguna forma en orden nuestras vidas. Lilith en Escorpio en estos próximos meses, que va a estar hasta diciembre, perdón, finales de diciembre, aquí lo que va a traer va a ser, vosotros sois como la madre de dragones, las relaciones, la madre de dragones, que podéis romper cadenas, podéis fascinar a los demás, también podéis asfixiar a los demás, pero necesitáis establecer vínculos de manera positiva, ¿de acuerdo? Necesitáis establecer vínculos a vuestra manera para que podáis ser vosotros mismos, ¿no? Y aquí vais a tener muchas habilidades, mucha diplomacia y muchas destrezas para la complacencia. Yo creo que vais a saber persuadir
bastante bien, bastante bien. Vais a estar como mucho más tranquilos. Y recordad que Neptuno en Aries os va a traer cuestiones espirituales que estaban ocultas, cuestiones de ego que estaban ocultas, subconsciente, mediundidad, intuición, sueños profundos, señales, reflexiones importantes que aprovechéis este periodo para practicar, para darle un sentido a vuestra realidad, para que veáis cosas que a lo mejor han sido ignoradas por mucho tiempo y que ahora necesitamos trabajarlas, Tauro. Y esto va a desintegrarnos viejos patrones, llevándonos a una renovación espiritual y permitiéndonos explorar sentimientos, pensamientos profundos, que consideréis prácticas, que os conectéis con vuestro interior y que podáis renacer y tener una recepción de vuestra vida y de la vida que os rodea y de los demás mucho más positiva. Bueno, vamos con Géminis, y aquí nos sale la montaña, el jinete, la justicia, los desencuentros, la mente y los desencuentros familiares en las cartas de genealogía. Bueno, la carta de la montaña y el jinete, esto puede ser que a lo mejor algo se haya truncado en nuestras vidas, un viaje, una relación, un momento, o que esté volviendo a nuestra mente del pasado situaciones que se truncaron, que no estén sanadas o que no estén cerradas. Pueden ser cosas que os estén perturbando. Puede ser que de repente tengáis epifanías en desplazamientos, en movimientos, pero es para que pongáis justicia y salgáis de ese pensamiento mental o de esos desencuentros o de esas repeticiones de patrón kármico familiar y que podamos cerrar un ciclo y sentirnos positivos. Recordad que el eclipse, sobre todo el de Libra, que es el que se va a cerrar ahora en estos momentos, os vinieron un montón de nuevas ideas, deseos de divertiros, expresaros, conectar, compartir intereses, disfrutar, entender un poco de dónde veníamos, ¿no? Hacia dónde íbamos, ¿no? Qué procesos íbamos a ir como viviendo. Y Lilith en Escorpio, que va a estar hasta finales de diciembre, la tenéis en la casa 6, y aquí os va a mostrar esa capacidad de manifestaros, de trabajar, de abundancia, de aportar valores a vuestro trabajo, a vuestra familia, a vuestro sistema, de rutinas, de animales, de valeros mucho, de haceros valer sobre todo, ¿no? De interactuar pues con las organizaciones, ¿no? Con las rutinas, de que veamos de alguna forma con esa casa 6, pues cómo llevamos la presión, las manías, lo que tenemos que limpiar, la mente, ¿no? Esas manías mentales, esas relaciones interpersonales, ese organizar, ese no pedir permiso o pedirlo en exceso, ¿no? Ese exceso de organización, ¿no? Pues esas cosas que a lo mejor no han funcionado o que no las hemos sabido hacer, pues que ahora las vamos a poder entender o salvar. Así que veáis un poco, pues si tenéis un exceso de complacencia también, ¿no? Si estáis recogiendo los pedazos de los demás, si no os gusta tener jefe, si no os gusta la gente de una forma, pues que empecéis a ver esas ideas que ya han cumplido su función para que podáis tener un nuevo capítulo de vida y que podáis tener nuevos hábitos, nueva organización, que podáis sobresalir y que podáis focalizaros. Es momento de focalizarse. Además, en Neptuno en Aries, lo que os va a agitar va a ser mucho el colectivo, el participar en movimientos sociales, el trabajar bien en equipo, cosas que resuenen con vosotros. La reflexión importante, pues ver esas asociaciones, esas alianzas, verificar, ver esos proyectos en los que os involucráis, cuestiones de amistad, grupos, que ahí es donde van a estar muy potentes, ¿no? En el foco. Y sobre todo que os sintáis llamados a conectar, a comunicar con grupos más grandes, con la espiritualidad, que os involucréis en comunidades, en intereses. Yo creo que aquí vienen como nuevos estudios, nuevos descubrimientos, nuevas integraciones en la familia, el que entendáis esos blancos y esos negros familiares, esas situaciones que a lo mejor no conseguimos entender en su momento, y yo creo que ahora sí que vais a ser capaces de vivirlas y de tenerlas como con mucha más prioridad. Así que os deseo una etapa súper buena y que disfrutéis un montón. Y vamos con Cáncer, las personas, perdonadme, es que esto está mal, nacidas en Cáncer. Aquí nos habla las nubes, el hombre, la creatividad,
Y la familia extensa. Bueno, aquí puede ser, Cáncer, que tuvierais como muchas ganas de tener una familia extensa o que la tengáis, o que algo se haya truncado para algunos en la familia, que no significa para todos, ¿eh? Recordad que en este vídeo estamos viendo las energías del eclipse, pero sobre todo Lilith en Escorpio y Neptuno en Aries, que está cambiando ya, que ha cambiado, bueno, Neptuno cambia mañana, Lilith el 26 va a estar hasta finales de diciembre, y bueno, Neptuno hasta el 2039, o sea que todavía tenemos mucho para entenderle. Y bueno, aquí tenemos las nubes y el hombre. Esto pueden ser dudas con respecto a una relación de pareja. Puede ser que estemos repitiendo patrones generacionales, que se nos esté repitiendo el patrón de mamá o de papá con las parejas. Puede ser que a lo mejor haya alguna duda, haya alguna intuición, puede ser pronósticos que no nos gusten, situaciones que estemos un poco desalentados. Aquí también puede ser que estemos muy cansados de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Que estemos muy cansados del trabajo, que estemos muy cansados de broncas, que estemos muy cansados de chismorroteos, Cáncer. Puede ser que también os estéis concentrando o que tengáis que concentraros en el hogar, en las relaciones, que se os esté reabriendo una herida de relaciones y de hogar que empezó cuando Marte entró en Cáncer en vuestro signo y cuando el eclipse del 2 de octubre de Libra del año pasado. Aquí puede ser que el hogar, las relaciones familiares se tuvieran que fortalecer en ese momento, que esos lazos emocionales que la vida os obligó a fortalecer para que redefinir, perdón, perdonadme, se me trabó la lengua, lo que era para vosotros el amor, la estabilidad, la pareja, ponerle vuestra creatividad, salir un poco de lo generacional y trabajar las situaciones para que hubiera pilares fuertes para todo lo que os ha venido en esos 6 meses y lo que va a seguir de alguna forma viniendo, ¿no? Escorpio, en casa 5 lo tenéis, es como que ahora mismo posiblemente Lilith os va a dar vuestro poder, el no reconocer la autoridad de nadie, porque solo os vais a obedecer a vosotros mismos, a vuestra creatividad. Y aquí vais a tener conversaciones como sobre el amor, sobre la maternidad, o situaciones que a lo mejor ya no queréis luchar por ellas, ¿no? Que a lo mejor los demás os están diciendo cómo vivir vuestra vida, o tenéis una pareja con la que tenéis conflictos y ya estáis cansados del conflicto, o estáis cansados de gente que os está diciendo cómo trabajar, cómo hacer, cómo moveros, y aquí vais a tener como mucha necesidad de expresión. Aquí viene mucha admiración, es ser fiel a uno mismo, ¿de acuerdo? Sacar ese liderazgo natural y ese superpoder que va a ser vuestra propia autenticidad. Lilith en casa 5 es ser el centro de atención, brillar, atreverse uno a brillar, soltar las riendas y conectar con vuestra naturaleza creativa, ¿de acuerdo? Y dejar el patrón familiar, dejar de hacer lo mismo que ha hecho mi familia o de dejarnos influenciar por personas del entorno. Neptuno en Aries para los cancerianos les va a traer una activación en el área profesional, un propósito de carrera, el trabajar en algo más significativo. A lo mejor aquí vais a querer, estáis cansados de un trabajo, trabajáis con la familia y vais a querer un trabajo diferente o vais a querer demostrar bueno, vuestra valía o vuestro aprendizaje, o a lo mejor os vienen ascensos en la empresa, también puede ser. También puede ser que estéis como con posibilidades de cambiar de área laboral. Reflexión importante, aquí hay que motivarse, hay que ser único, hay que sacar nuestra parte más única, más creativa, para que promováis todos esos cambios en vuestras áreas de vida, carrera, trabajo, familia, y para que si a lo mejor habéis sido padres, madres y habéis estado parados un tiempo y ahora queréis volver a entrar en ese círculo laboral, pues es como que reinventarse totalmente, ¿no? Una visión más intuitiva, más creativa de vuestra vida laboral. Esto os va a impulsar a seguir vuestros sueños, pero con pies en la tierra, consiguiendo lo que puedo hacer, siendo cauteloso, porque aquí va a haber como ilusiones o expectativas que no van a ser muy realistas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cuanto más expreséis vuestra creatividad, más felicidad vais a tener. Y bueno, vamos con Leo. Y a las personas de Leo les habla la cruz, los peces, el ahorcado. Bueno, como decía, como tenemos la carta de los duelos y de la cruz, esto puede ser que estemos en un duelo, que estéis recibiendo una herencia.
puede ser que os den una herencia de una persona mayor que a lo mejor ha fallecido o puede estar malita. O puede ser una situación en la cual a lo mejor estáis recibiendo un dinero de una herencia y las cosas os van a ir mejorando lentamente. Aquí venís de mucho sufrimiento, de muchas situaciones difíciles, de muchas dudas. Aquí ha habido situaciones que habéis tenido que elegir, pero en esas elecciones han existido muchas dudas. Recordad que el eclipse que tenemos hoy de luna bueno, la luna en Aries y el eclipse que tenemos solar parcial de Aries tiene mucho que ver, cierra lo que pasó el 2 de octubre, el eclipse de Aries y los nodos, ¿de acuerdo? El año y medio que hemos estado con nodos norte Aries, nodo sur Libra. Y el eclipse de octubre. Aquí pasaron cosas en octubre que posiblemente hicieron como algo cambió vuestras vidas, os hizo dudar. Aquí mejorasteis vuestras comunicaciones o tuvisteis momentos para resolver malos entendidos, para fortaleceros, para trabajar con relaciones personales, profesionales, para, bueno, pues dialogar de alguna manera. Luego tenéis Lilith que entra el 26, entró hasta el 20 de diciembre. Y Lilith nos está hablando de la casa 4. Lilith entró en Escorpio en vuestra casa 4. No, miento, casa 4 es Cáncer. Vuestra casa 5, perdonadme. Eh, eh, no, esperar. Leo. Casa 4, miento, perdonadme, el hogar. Sí, perdonadme, estaba yo un poco confundida. Lilith entró en vuestra casa 4. Yo creo que desde diciembre, octubre del año pasado, 2024, con el eclipse de Aries, tal vez habéis estado con muchos temas de casa. No sé si de ventas de casa, de trabajo en no poder pagar una casa, de problemas con la familia, de ajetreo diario. Y Lilith en Escorpio va a terminar de sacar todo eso que se ha quedado ahí dentro, ¿no? Las emociones intensas del hogar, de la familia, de cuidaros a vosotros mismos, de cuidaros en vuestros propios términos, de no ceder cosas que no queréis, de no tener intromisiones, de conoceros realmente y profundamente, ¿de acuerdo? Porque además cuanto más os conozcáis, vais a daros cuenta de cuáles son vuestras emociones y cuáles van a ser las de los demás. Aquí tenemos la carta del aislamiento y del duelo. Puede ser que algo haya muerto en vosotros o que se haya fallecido algún familiar o algún animalito, lo siento si es así, o que haya emociones que las estéis como viviendo como un duelo, las estéis cerrando porque ya no son vuestras, porque, bueno, pues habéis crecido de muchas maneras y es importante que de alguna forma expongáis lo que sentís, ¿de acuerdo? Yo creo que viene una madurez, un ego más maduro, un ser más maduro, viene un desafío. Aquí puede ser que estéis entrando en desafíos de la vida, ¿eh? Esto puede ser desde un nuevo trabajo, un embarazo, un cambio de casa, una venta de casa, un fallecimiento o una situación que a lo mejor nos da un poco un divorcio, una situación que nos da un poquito de vértigo, ¿no? Entonces, pero aquí viene un cambio de identidad, ¿no? Un cambio en vuestras relaciones, un cambio con esa casa 4 en vuestro mundo emocional. Es como, también pueden ser nacimientos de bebés en la familia, puede ser que a lo mejor nacierais en una familia con una gran represión de emociones y por eso habéis vivido en un constante duelo, puede ser un linaje ancestral con mucho trauma, con mucho dolor, con muchos secretos, con mucho poder psíquico o que ha sido un poco ocultado. Entonces ahora tenéis un hogar con una carga emocional muy fuerte, pero aquí se va a abrir con Lilith en Escorpio la caja de Pandora, todos esos miedos y el regalo va a ser aprender a soltar, aprender a vivir en esas emociones, aprender a mostrar vuestro niño interno, a conectar con los demás pero desde vuestra maravillosa pureza, desde lo mejor y aprender a lidiar pues un poco con todas esas emociones. Recordad, Leo, que Neptuno entra en Aries también y para vosotros se transforman vuestras creencias, vuestras filosofías de vida, nuevas perspectivas sobre el mundo, esa casa 9, ¿no? Esa reflexión importante de explorar nuevos caminos con conciencia, de explorar caminos espirituales, una nueva intuición, pero ver lo que es trigo y lo que es paja y lo que es verdadero, lo que es oro, lo que brilla, no siempre es bueno, ¿de acuerdo? Aquí vienen cambios en filosofías y mucha estimulación. Aquí os puede venir un cambio de vida, vamos, de 180 grados. Vais a buscar
explorar nuevos territorios, tal vez vais a tener mudanzas, cambios de países, cambios de trabajo, ampliar horizontes, abrir la mente a otras culturas, vais a querer iros a vivir a otro lugar o vais a querer entender mucho mejor ese mundo que os rodea, ¿no? Pero que puede ser muy positivo en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Y cuidado con el dinero, pero bueno, ya digo que las situaciones van a ir mejorando. Esto puede ser una herencia, o un dinero que viene de una situación que a lo mejor va a ser dolorosa, pero que al final va a dejar cosas buenas. Y aquí estáis en procesos de duelo. Y bueno, vamos con las personas nacidas en Libra. Y a los Libra les sale las varas, el zorro, la emperatriz, momento a momento y los secretos en el árbol generacional. Bueno, es cierto que aquí venimos de situaciones de muchos secretos o que hemos guardado o nos han guardado muchos secretos. Recordad que el eclipse de hoy tiene mucho que ver con el de el 2 de octubre en Libra, en vuestro signo, que además cerramos los nodos de Aries Libra. Y tenéis que ver un poco el renacimiento que experimentasteis. A lo mejor tuvisteis algún secreto y a raíz de ese secreto cambió toda vuestra vida. Que a lo mejor saliera a la luz un secreto, que experimentarais a través de ese secreto un cambio personal muy grande. Aquí puede ser el reinventarse, el priorizar, puede ser ver vuestras necesidades o florecer con una mayor autenticidad, que es lo que un poco os pidió ese eclipse el año pasado, y creo que este año os va a venir un poco ese cierre y ver un poco que sois una persona diferente, que empezáis a ser más auténticos, más libres, más fuertes. Recordad que Lilith entra en Escorpio, bueno, entró el 26 y os entra en la casa 2, en la casa de la autoestima, del autoconocimiento, del dinero, de cómo me manejo, cómo me alimento, el erotismo particular, ¿no? Lilith os va a traer esa emperatriz que se dé la vuelta, ¿no? Que se ponga derecha y que viváis momento a momento todo lo que queréis sacar afuera, que a lo mejor lo habéis mantenido en secreto. Venís de familias con muchos secretos, familias que han tenido como muchos estigmas y familias que han tenido muchos secretos o sucesos que no esperabais, que no se supieron manejar, y porque a lo mejor no hubo amor, comprensión o respeto, y van a salir a la luz para que se mimen y para que se limpien. Algunos de vosotros ya los habréis limpiado. Vais a tener una gran capacidad de disfrutar, de dejar de machacaros, ¿no? Y de dejar de castigaros por cosas que a lo mejor a veces no tenemos ni la culpa de ellas, ¿no? Y viene un nuevo comienzo. Aquí también puede venir un nuevo comienzo o un embarazo para algunos Libra. Y sobre todo, gran capacidad de confiar en vuestro talento, de materializar, más seguridad material. Aquí puede venir mucha ambición y que las cosas las consigamos. Va a ser el talento, ¿no? Ese talento innato, ese talento para manejar vuestra economía, para manejar vuestra vida, para manejar vuestro dinero, y ese talento innato os va a traer pues eso, cambios en la economía. Luego tenemos aquí las varas y el zorro, que esto puede ser que algunos de vosotros estéis preocupados por una relación de pareja o que estéis preocupados por la economía, ¿eh? También puede ser con la carta del zorro que haya habido algún engaño, algún problema económico, alguna mentira perniciosa. Como tenemos a Lilith en casa 2, esa Lilith, bueno, pues esa Lilith sobre todo nos puede estar mostrando preocupaciones financieras. Esa Lilith en casa 2 nos puede estar acoplando el alma al cuerpo y elevando la vibración también, ¿eh? Libra, eso puede ser muy importante. Puede ser que esa Lilith, con además el Venus que tenemos en Aries retrógrado, ahora mismo ese aspecto tan kármico de cierres de situaciones y de entender el amor de otra manera, Venus vuestro regente, pues puede ser que vuestra alma no haya conectado del todo con vuestro cuerpo y os estéis dando cuenta de lo que necesitáis, de lo que queréis, que unáis las piezas del puzzle de vuestra vida, de vuestra identidad, de vuestro cuerpo, y sobre todo que le deis sentido a muchas cosas de vuestra vida. Porque eso va a ser muy importante. Luego también vais a tener como que equilibrar la parte álmica y la parte terrenal, ¿no? Lilith en casa 2 es Tauro. Entonces Tauro son los placeres de la vida, el sexo, la comida, la bebida, la tierra, ¿no? El buscar, el poder, el materializar. Entonces yo creo que vais a comprender muy bien vuestros ritmos, vuestra naturaleza, vuestro corazón, y sobre todo vienen experiencias muy positivas. Yo diría que aquí también viene dinero y seguridad,
o que haya algún problema, alguna carencia, también puede ser, pero sobre todo que veáis un poco cómo el patriarcado os ha podido afectar en vuestras relaciones económicas, cómo el patriarcado a lo mejor en vuestra herencia genealógica ha impedido que pudierais crecer de una forma positiva, cómo os habéis dejado llevar por hombres, por esa inercia, el comprender la energía masculina, ¿no? Las contradicciones, las combinaciones, el dinero, la seguridad y las emociones también colectivas, ¿no? Yo creo que esa Lilith os va a llevar a que funcionéis mejor, que trabajéis mejor con el ego, que trabajéis mejor con el dinero, que os quitéis de un gran secreto, un gran desafío y sobre todo que veáis los temas que realmente os interesan, pues para que podáis trabajar en ellos, ¿no? Que podáis mejorarlos. Y sobre todo tenéis que tener cuidado de que Lilith en casa 2 puede ser el vacío insaciable, puede ser algún miedo del ego que se identifique, o puede ser un miedo al abandono, pueden ser personas que no conectaran con su alma porque se sintieron abandonadas en la infancia, por mamá, especialmente porque aquí hay energía femenina, pero también puede ser por papá. Puede ser también que os empecéis a reconocer o que empecéis de alguna manera a ver lo que habéis exagerado y lo que os mantenía desconectados de vuestro cuerpo, ¿no? La falta de atención y la conexión. Una vez conectéis con vuestro cuerpo y tengáis más, pues por decirlo, una sincronía y un panorama más congruente, vais a estar mucho mejor. Porque ese cognitivo congruente y con esa conexión positiva os va a llevar a lo que pienso, lo que digo y lo que hago que sea lo mismo. Y lo que he aprendido en la infancia que me ha llevado a tomar ciertas decisiones que no van conmigo, deshacerlas, ¿no? Y que os fijéis en vuestra experiencia y que dejéis que el alma os haga grandes, que dejéis que podáis crecer, ¿de acuerdo? Y que conectéis con vuestras memorias celulares, que va a ser muy importante. Y bueno, vamos con Escorpio, que aquí Escorpio tiene una Lilith en su signo y bueno, pues yo creo que Escorpio está acostumbrado a nadar entre mundos y eso lo lleva bastante bien. Y bueno, recordemos que tenemos Lilith en Escorpio en casa 1, que acaba de entrar ahora mismo, que tenemos el eclipse de hoy, que tiene mucho que ver con el eclipse del 2 de octubre, que cierra esa etapa del eclipse del 2 de octubre, y tenemos que Neptuno entra en Aries. Así que mucho cuidado. Un momento, perdonadme un momento porque no le comenté a los Libra. Perdonadme, Libras. Neptuno en Aries, Libra, os va a traer una sensación de idealismo, del romance va a jugar un papel muy importante en vuestra vida. Cuidado con secretos, no los tengáis, ser claros, nutrir el alma para que estéis potenciados y empaticéis y comprendáis a las parejas, a los socios y que tengáis un nivel más intuitivo con Neptuno en Aries en estos próximos años. Recordad que vamos a escuchar el principio del vídeo para que veáis los cambios que nos vienen, pero es necesario cautela y no generarse ilusiones para que no generemos falsas expectativas, falsa incongruencia y secretos. Y la reflexión, manteneros en armonía, sobre todo en realidad con las relaciones. Involucraros, pero antes de involucraros, estar bien, estar en armonía, conocer lo que queréis, ver quiénes sois y buscar asociaciones, personas y sociedades que os hagan sentir bien, ¿de acuerdo? Porque aquí vais a tener mucho foco en todo eso, en mantener la armonía. Y ahora sí, perdonadme, Escorpios, ahora sí vuelvo con vosotros, voy a volver a colocar las cartas. Es que como es un vídeo tan largo, porque estoy hablando de Neptuno en Aries, del eclipse, y estoy hablando de Lilith en Aries, pues se me está eternizando un poco. Bueno, aquí tenemos perro y sol, el sacerdote, la transigencia y los abuelos. Aquí puede ser que nos estemos encontrando Escorpio con una Lilith en Escorpio, con una identidad que a lo mejor hemos llevado durante mucho tiempo esa genealogía por parte de los abuelos, nos han criado los abuelos o tenemos mucho que ver, tenemos una herencia genealógica con ellos
Y aquí vamos a empezar a ver nuestra propia identidad. Os viene confianza, buenas condiciones, avance en las carreras. Recordad que el eclipse que viene ahora de Sol en Libra cierra el eclipse de octubre, del 2 de octubre del 2024, que ahí tuvisteis que explorar vuestro mundo interno, sanar heridas emocionales, rupturas, familia, abuelos. Así que era el momento de dejar ir el pasado y de abrazar un crecimiento espiritual con el sumo sacerdote completamente nuevo, salir de situaciones ajenas. Como tenemos una Lilith en casa 1, bueno, pues esa Lilith nos va a traer seguridad. Todo lo que en nuestras vidas haya sido inseguro, ¿no? Todo lo que en nuestras vidas haya sido complicado, difícil, pues ahí yo creo que vais a tener como muchísima más seguridad, vais a tener una personalidad más misteriosa, más enigmáticos, ¿no? Aquí tener cuidado porque mientras estemos en el cambio en estos meses hasta diciembre vais a estar tal vez con altibajos, inseguridades, con muchas relaciones del pasado que se van a entremezclar, con preocupaciones. También yo creo que os viene un cambio en la apariencia física, pueden ser problemas afectivos que tuvierais en la familia, con abuelos, con padres, que se repita una historia familiar muy potente. Y que empecéis a ver que esos problemas afectivos, emocionales, los habéis tenido en vuestras parejas, en vuestros trabajos, ¿no? La falta de aprecio por los logros personales, pues a lo mejor vais a daros cuenta de cómo reaccionáis, si demasiado agresivos, demasiado serviciales, si para protegeros sois agresivos porque tenéis miedo a hacer algo o a fracasar, o porque se generan bloqueos desde la infancia, que esto viene de un transgeneracional de abuelitos, ¿eh? Y que conozcáis vuestros propios límites y quiénes sois para que podáis, bueno, pues de alguna manera daros ese valor importante, daros esa realidad. Yo creo que vais a tener muchísima determinación para descubrir vuestra verdad, para poder evolucionar y para poder crecer, ¿no? Y sobre todo os vienen cambios importantísimos en vuestro día a día, en vuestra personalidad, en vuestro aspecto y luchar por vuestra propia independencia. Aquí puede ser que estéis haciendo terapia, que estéis pasando por muchos problemas o que ya los hayáis pasado, que veáis lo complejo o lo extraordinario de lo que queréis y viene mucha innovación. Y yo creo que vais a tener unos meses, 6 meses en concreto, un poquito más, miento, porque entra directo Perdón, va a estar hasta octubre, el 20 de diciembre, perdonadme, Lilith en Escorpio. Y aquí vais a tener desde marzo 9 meses hasta diciembre para transformar, para convertiros en otro tipo de personas, para sacar vuestra resiliencia y ver la fuerza que tenéis. Además, la casa 1 representa a Aries, estamos con muchas energías de Aries en estos momentos, Escorpio, y eso os va a dar mucha fuerza para poder cortar con todo lo que ya no necesitamos. Neptuno en Aries os va a impactar mucho en la casa de la salud, así que necesitáis mantener disciplinas, necesitáis seguir rutinas, establecer hábitos, encontrar equilibrios, cuestiones sobre vuestro bienestar físico y mental, ¿de acuerdo? Va a ser muy importante, Escorpio, que en estos momentos estéis claros y seáis conscientes de lo que necesitáis cada uno de vosotros. Y yo creo que aquí viene una gran transformación en valores, en vuestra vocación. Os vais a inspirar muchísimo. Tal vez vais a hacer terapia o vais a pedir consejo a amistades, vais a tener buenos amigos que os den consejos. Yo creo que esas amistades van a venir tal vez en el verano o son personas que conocéis en la infancia y las vais a volver a ver en el verano. Pero vamos, desde luego os viene un gran avance y yo os deseo lo mejor y muchísima sanación. Y vamos con Sagitario y las personas nacidas en Sagitario. Y bueno, aquí tenemos la curación, las emociones, la rueda, el ancla y la dama. Bueno, con estas cartas yo diría que aquí puede ser que o bien tengáis parejas o madres o personal femenino en vuestras vidas que os mantengan algunos anclados o que tengáis a lo mejor algunas parejas que os hagan sentir como que estáis estancados. Aquí también puede ser que tengáis una pareja que esté como en una etapa de depresión o vosotros estéis en una etapa de depresión y no sepáis cómo salir adelante. Bueno, vamos a hablar del eclipse que entra hoy en Aries, solar parcial, que cierra el eclipse
que hubo el 2 de octubre del 2024. Así que se cierra un ciclo muy importante para que demos comienzo a algo completamente nuevo. Vamos a hablar de Lilith en Escorpio, que entró también el 26 y va a estar hasta el 20 de diciembre. Y a vosotros, Sagitarios, os cae en la casa 12, la casa del maravilloso inconsciente. Y vamos a ver a Neptuno en Aries, que va a entrar mañana y que va a estar hasta el 2039. He hecho la introducción en la parte primera del vídeo por si lo queréis ver. Y bueno, como os iba contando, aquí tenéis pues un poco esa sensación de, no digo asfixia, pero sí posiblemente de conexiones, de nuevas amistades, de nuevas formas de ver las relaciones. El eclipse solar os va a motivar mucho a expandir redes, a colaborar con personas, a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos ese Lilith en casa 12, en Escorpio, que esto puede ser que dejemos de evadirnos, que veamos nuestra realidad, porque a lo mejor hemos estado evadiéndonos y hemos estado viviendo una vida vacía, una vida que nos ha llevado a decepciones, a cosas desagradables, a que la gente se aleje, y ahora estamos en una etapa de encontrarnos con nuestras emociones y sanar. Y poder ver qué deseamos, poder ver qué imaginamos, poder ver qué queremos hacer, o poder ver todo lo que hay rígido en vuestras vidas y ser creativos, que ese va a ser vuestro gran poder, y transformar a vuestro paso. Mira, aquí puede haber confusión, sobre todo con Lilith en casa 12 en estos próximos 9 meses puede haber confusión. Puede ser que tengáis, que os dejéis impresionar o que tener cuidado con dejaros comer la cabeza un poquito, porque si no vais a terminar engañados y otra vez repitiendo un patrón emocional que os va a hacer sentir dolidos, engañados y heridos por personas, que comenzó con la madre y lo tenéis ahora esa oportunidad de cambiarlo. Aquí también puede ser que tengáis frustración y que ahora entendáis esa frustración de dónde viene, ese aislamiento de dónde viene o ese arrepentimiento con errores del pasado. Así que vais a tener esa posibilidad de hacer muchos cambios. Pero cuidado porque la casa 12 es como una esponja y vais a poder absorber todo lo que las personas de vuestro entorno os den si no estáis seguros, ¿de acuerdo? Neptuno en Aries os va a traer muchísima inspiración, muchísima creatividad. Y aquí hay que expresarse sin caer en excesos, ¿de acuerdo? Aquí vienen intereses artísticos muy positivos y sobre todo Sagitario, aquí viene una nueva forma de comunicaros, de expresaros y de también ser más creativos y tal vez no dejaros llevar tanto por los demás, sino que tengáis una voz propia. Y bueno, vamos con Capricornio y a Capricornio le habla las estrellas, los pájaros, la torre, la represión y la vida prenatal. Bueno, Capricornio, ya sabéis que el eclipse cierra el eclipse del 2024, del 2 de octubre, el eclipse que hubo en Libra. Cierra los nodos. Tengo la introducción al principio del vídeo por si lo queréis ver. Vamos a hablar de Lilith en Escorpio y de Neptuno en Aries para vuestro signo. Y bueno, el eclipse que comienza hoy, Capricornio, aquí os puede traer un impulso, un deseo, un cambio, una transformación en vuestra vida de hogar, hijos. Puede ser que estéis centrándoos más en los bebés. Puede ser que en diciembre naciera un bebé o tuvierais un bebé y ahora estéis como más centrados en su trayectoria. O que de repente tuvierais un nuevo comienzo y ahora estéis más centrados en la trayectoria. De cómo avanzar, de cómo hacer cambios en vuestras vidas. Tenéis, Capricornio, a Lilith en casa 11. Esa Lilith en casa 11 lo que es fomentar vuestro deseo de encontraros en el sistema. Aquí puede ser tener dificultades para pertenecer a grupos, que veáis cómo os integráis en casa, en el amor, en las parejas, ¿de acuerdo? Es como ser nuestro propio sol para atraer a otros. Cuanto más brillemos, cuanto mejor comuniquemos, mejor vamos a crear ese mundo, ¿no? Esa Lilith lo que nos está diciendo es que se nos va a caer parte de nuestro mundo, vamos a ver en lo que nos estamos reprimiendo, pues para que podamos ser nosotros mismos. Recordad que Lilith en casa 11, la casa 11 es Acuario, Plutón está en Acuario, así que y Urano, que ahora va a entrar en Géminis, nos va a mostrar ese nuevo camino, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que comprender con Lilith en casa 11 y con esos aspectos de Urano? Pues muy importante
que veamos el ego inmaduro, que veamos las represiones desde nuestra infancia, ese ego inmaduro que no hemos transformado, que no hemos podido superar, que veamos con qué nos identificamos, ¿de acuerdo? Porque aquí puede ser una identificación errónea o puede ser que nuestra mente la tengamos reprimida y no la dejemos en libertad desde pequeñitos porque papá y mamá no, nos reprimían nuestros deseos. También puede ser que deis un salto de conciencia en vuestras propias experiencias y aprendizajes. Aquí hay que ser consistente en todo lo que queréis, sin buscar culpables y hacerse responsables de las acciones que cometemos. Y ir poquito a poco, ver vuestra capacidad de colaboración, de ver vuestra realidad y brillar. Brillar porque la vida os va a enseñar vuestros dones para que creéis vuestra nueva realidad, para que desarrolléis esa energía, para que podáis encontrar vuestro grupo y para que podáis evolucionar y alinearos con vuestro ser y luego encaucéis vuestra propia energía y os enfoquéis en las cosas que son necesarias y que para vosotros pues son de alguna manera reales, ¿no? ¿Habéis estado mucho tiempo aislados o encerrados o no nos gusta relacionarnos mucho? Pero vais a aprender a tomaros las cosas no personales, ¿de acuerdo? Y vais a aprender a desapegaros y vais a aprender a buscar amigos, porque de pequeñitos tal vez tuvisteis mucha soledad y vais a aprender tal vez a poner a los demás por delante, a generar esos cambios, ¿de acuerdo? Neptuno en Aries para los Capricornio, aquí les va a caer nuestro mundo, ¿no? La familia, el hogar, trae cambios en el hogar, en la familia. Como reflexión yo os diría que mantengáis claridad en vuestros temas familiares, que abordéis los problemas emocionales con practicidad, ¿de acuerdo? Aquí puede ser que todo lo que nos haya sanado o todo lo que no hayamos hablado en la familia, Capricornio, salga ahora, pero desde la infancia, desde el feto. Y aquí puede ser Capricornio que estéis como con ambientes domésticos para trabajar la paz, para trabajar la hegemonía, cada uno en su estilo, para tener calma, introspección y que toméis decisiones, que comuniquéis, que digáis vuestros deseos. Y también pueden ser que surjan, pues eso, muchos recuerdos de vuestro pasado para que los podáis sanar y que podáis también de alguna manera honrar pues a vuestro linaje, que es muy importante, ¿de acuerdo? Que honremos al linaje, aunque hayamos venido de familias que nos hayan hecho daño, pero es que eso es parte del aprendizaje que tenemos que vivir, ¿de acuerdo? Y vamos con Acuario, y a Acuario le sale la llave, el trébol, el sol, las parejas y lo simple y lo ordinario. Bueno, Acuario, como he comentado en todos los signos, estamos viendo el eclipse solar en Aries que cierra el eclipse del 2 de octubre del 2024, ese eclipse que hubo con Marte en Cáncer, que nos enseñó una parte, bueno, lo teníamos creo que en casa 10, como ahora, y nos enseñó una parte muy importante de cómo nos damos en los trabajos, cómo dejamos que nos manipulen, cómo dejamos que hagamos ciertas transformaciones. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando en los próximos 6 meses. Estamos hablando de Lilith en Escorpio, que entró el 26 y va a estar hasta el 20 de diciembre. Y vosotros, bueno, nosotros lo tenemos en la casa 10, la casa del trabajo, esa Lilith en Escorpio, así que nos va a sacar nuestro inframundo hacia afuera. Y luego estamos hablando de Neptuno en Aries, que entra mañana bueno, pues también nos va a llevar un poco a esa casa 3, esa casa de la comunicación, de despertar la intuición, de sutilezas, de matices que pasamos por alto, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos la llave y... Ay, perdón que se me cortó y no sé qué parte he hablado y qué parte no he llegado a hablar. Pero bueno, como os decía, vamos a ver eh, el eclipse solar, Lilith en Escorpio, que lo tenemos en casa 10, el eclipse también lo tenemos en casa 10. Recordar el eclipse solar que hubo el 2 de octubre del 2024 con Marte en Cáncer, cuando empezó a retrogradar. Y luego vamos a hablar de Neptuno en Aries, que nos trabaja mucho la comunicación, los cambios de ideas. Y bueno, como os decía, aquí tenemos la llave y el trébol. Estos son suerte a nuestro favor. Esto es posiblemente que encontremos formas nuevas o con claridad opciones de hacer dinero, nuevos negocios, nuevos emprendimientos, que la suerte intervenga a nuestro favor. Aquí yo creo que vamos a tener ideas brillantes para poder generar una economía. Aquí puede ser que en octubre tuviéramos un cambio en nuestra economía o que nos dieran un trabajo, que tuviéramos un proyecto, que creciera nuestra página, que tuviéramos una buena comunicación.
y que ahora se repita la historia, ¿no? Que profesionalmente nos venga un impulso significativo que nos haga brillar. Os dicen que las cosas las hagáis simples y ordinarias, que no queráis ser especiales ni maravillosos ni demostrar vuestra valía, que seáis vosotros mismos. Y aquí nos hablan de que va a venir mucha claridad en nuestra trayectoria posiblemente laboral, contactos para avanzar, gente que nos pueda ayudar. Luego la carta del generacional nos habla de las parejas, de cómo nos expresamos, ¿no? De cómo expresamos nuestra asertividad, nuestras necesidades. Si tenéis pareja, que hay que revisar. Con Venus retrógrado puede ser que estemos entendiendo o cerrando ciclos del pasado, que estemos revisando la manera de amar, que estemos teniendo conversaciones muy profundas con las parejas, pues tal vez para explorar esos nuevos horizontes o tal vez para poder cambiarlos, ¿no? Luego cada persona bueno, pues las cosas las hace a su manera, como cree que puede, como cree que debe o como sabe. Tenemos el Sol, lo ordinario y lo cotidiano y las parejas. Tenemos Lilith en casa 10. Casa 10 es Capricornio, ¿no? Aquí es ir más allá de la Matrix, aquí es elevar nuestra conciencia, aquí es tener un despertar de conciencia y posiblemente mucha información que la vamos a usar, pero para también el beneficio de los demás, no solo para el nuestro. Plutón en Capricornio, todos esos aprendizajes nos van a valer mucho. Y algo que pasó el año pasado en Venus en Capricornio, esto fue, no sé si fue en diciembre, también se nos puede estar cerrando un ciclo de algo que pasó en Venus en Capricornio el año pasado junto con Marte y con el eclipse. Así que recordar lo que estuvisteis viviendo, porque tiene que ver también para muchos con temas de parejas o de asociaciones, ¿no? O de expresar nuestras necesidades tal vez con jefes, con parejas, con familia. Eh, Como he dicho, Lilith en casa 10 en Escorpio, lo que nos habla es de energías, de jerarquías, de ley y orden. Nos habla de patriarcado, de aprender a trabajar en ese patriarcado. A lo mejor tenéis un trabajo con una estructura muy rígida, muy patriarcal, muy de yo mando aquí, yo soy el jefe y me seguís, ¿no? Muy de látigo. También puede ser que a lo mejor estéis observando lo que está pasando o que estéis en un plano o que la vida Lilith en Escorpio os vaya a obligar en los próximos meses, que va a estar hasta diciembre, a observar lo que pasa en vuestro entorno para que seáis el observador y para que veáis un poco que pasáis desapercibidos, que a lo mejor en la profesión en la que estáis o en el trabajo o en vuestra vida pasáis desapercibidos, que a lo mejor os dais cuenta de cómo están los demás, que veis las energías del trabajo. A lo mejor también nos habla Lilith, nos habla de también problemas en el trabajo o injusticias, pero que pueden salirnos esos ánimos de venganza, no lo hagáis. También puede ser que alguien con un aspecto muy masculino o un hombre os haga alguna pifia, pero no os venguéis, porque Lilith en casa 10 puede ser yo me vengo de lo que me has hecho, del daño que me has hecho. O puede ser con una pareja, una expareja que a lo mejor os hiciera mucho daño y que reaparezca en la historia, pero porque se está cerrando un ciclo kármico, ¿de acuerdo? Recordad que Lilith en casa 10 o en Capricornio se asocia mucho con Saturno. Así que aquí puede venir ambiciones, perfeccionamiento, productividad en el trabajo, en vuestra vida en general. No queráis ni controlar ni forzar el orden porque nos va a pasar lo contrario. Aquí es como que tenemos muchas ganas de reconocimiento, de que nos reconozcan y que nos reconozcan en su debido tiempo, ¿de acuerdo? Porque al final esto va a ser muy difícil de satisfacer y si seguimos intentando que nos reconozcan nos vamos a asfixiar en un vaso de agua. Así que ver vuestros compromisos emocionales e intentar ver vuestra conciencia, hasta dónde podéis llegar, las reglas y el orden y las leyes que tenéis a vuestro alrededor, respetarlas en vuestra medida, comprenderlas para que podáis ocupar bien vuestro lugar y que podáis ocupar bien vuestro lugar en la familia, vuestro lugar en la pareja, lo que ha pasado en vuestra historia familiar, en vuestra vida, pero haceroslo simple, ¿de acuerdo? Luego también la casa 10 en transgeneracional e inconsciente son memorias celulares que se han quedado muy fijas y que necesitamos soltarlas para tener un cambio de conciencia, un crecimiento espiritual. Son memorias de las relaciones de pareja que hemos vivido en casa, que las hemos repetido en patrones en nuestra vida personal. Son memorias de ego, son memorias
que necesitamos transformar, son tal vez a conciencia de nivel social o a través de nuestra vocación el sanar también un árbol genealógico. Por ejemplo, dependiendo de la profesión, pues ahí imprimimos una nueva versión de nuestras vidas y vamos sanando una área de nuestro árbol genealógico, ¿no? Pero bueno, recordad que tiene mucho que ver con Saturno y con, bueno, pues aprender de las lecciones, ¿no? Eh, yo os diría también con esta Lilith en casa 10 que aquí no luchéis contra nadie, sino que trabajéis con los demás para poder hacer un buen vínculo y para que el ego esté maduro y que podamos trabajar bien, ¿no? Eh, y recordad que la ambición y el fracaso van de la mano. Aquí se pueden estar cerrando círculos, ¿no? O que vengamos de un linaje familiar de personas con ambiciones frustradas. A lo mejor tuvimos un papá, una mamá, un abuelito, una abuelita que quisieron ser exitosos en su trabajo, quisieron ser abogados, quisieron ser actores y no pudieron, tuvieron esas ambiciones frustradas. Entonces, de alguna manera, ese estatus social o profesional para nosotros es muy importante, pero por genealógico, no porque realmente lo sea, sino porque estamos sanando ese árbol genealógico. Y esto nos puede llevar a culpas, a luchas, a depresiones, a ansiedad, porque a lo mejor económicamente tuvimos antepasados que perdieron dinero o por caer en vicios o por no saber salir de esa frustración o por imposiciones familiares y no saber poner limitaciones a la familia. A lo mejor alguien quiso ser cantante, quiso ser actor y terminó siendo abogado, terminó siendo charcutero, heredando el negocio de papá y de mamá. Entonces esto es todo lo que estamos viviendo ahora con esa Lilith, ese transgeneracional, esas frustraciones que nos vienen de lo que hemos heredado de la familia, la frustración de la familia. A lo mejor tuvimos familias que estuvieron en trabajos que no les gustaban, que acataron órdenes sumisamente que no les gustaban y nosotros no podemos atacarlas, tenemos que hablar, tenemos que expresar, ¿no? Y tiene mucho que ver con el dinero, con la economía. Situaciones que a lo mejor impidieron el éxito y que inconscientemente nos pueden estar llevando a un fracaso constante, ¿no? Por la lealtad a nuestra familia. Entonces ahora es un momento estupendísimo para cerrar todos esos ciclos de lealtad familiar, para todas esas herencias, todos esos esfuerzos, toda esa perfección, toda esa sensación de traición, ¿no? De ser el impostor, eh, todos esos problemas que nos impiden tener éxito, que los podamos cerrar y tenerlos. ¿De acuerdo? Ese amor ciego a la familia se tiene que disolver y sobre todo que tengamos esa satisfacción en el desempeño laboral, que podamos sentirnos bien y tener esas aspiraciones que cada uno quiere, ¿de acuerdo? Y no pensar que estáis abocados al fracaso porque los ancestros lo estuvieron o que tengamos que sanar esa herida. Simplemente aceptarla, entenderla y dejarla, fluirla, para que no se trunquen nuestros sueños ni tampoco nos frustren, ¿de acuerdo? Y que reconozcamos y nos sintamos merecedores de todo lo que tenemos y que anhelemos para que podamos pasar a la historia como líderes, que en el fondo es lo que nos están pidiendo, brillar y sacar ese liderazgo, sacar esa ambición, pero de manera buena, ¿de acuerdo? Porque esa casa 10 puede ser terrorífica, puede ser muy agresiva, puede ser muy vengativa, entonces tiene que ser de manera buena, que hagamos las cosas lo mejor que podamos y que veamos un poco lo que queremos hacer, tanto en el trabajo como en nuestra vida personal, ¿de acuerdo? Aquí también puede ser que nos estemos encontrando en conflicto con jefes o superiores o que estemos viviendo situaciones injustas provocadas por gente del trabajo. Pueden ser jefes o gente que está en cargos superiores a nosotros o que lleva más tiempo que nosotros y puede ser por celos en el trabajo, puede ser porque se identifican con vosotros mismos o porque están viendo algo de vosotros en ellos o porque les gustaría algo que tenéis tenerlo. Perdón, se cortó. Bueno, como os decía, pueden ser situaciones celotípicas, ¿no? Que haya alguien en el trabajo que se sobreidentifique con vuestra forma de trabajar, con vuestra suspicacia, con algo de vosotros o con algo que tenéis que ellos no, o se identifican, se reconocen en su juventud y entonces critican. Y al final se termina todo viendo como amenazante, como una amenaza, como se termina de ver como una amenaza por parte de quien ostenta la autoridad. O sea, la autoridad os ve como amenaza, os ve
bueno, nos ve, perdonadme, y entonces desaparece el clima de confianza. Por eso hacer las cosas fáciles y sencillas y, y intentar que no se generen climas hostiles, para que Lilith no nos provoque muchos problemas en el trabajo. Aquí hay muchas broncas, mucho movimiento, mucho ego, mucho conflicto en el lugar donde algunos de vosotros estáis trabajando, que no tiene por qué ser el de todos, pero vais a empezar a ver con más claridad un poquito más adelante, según vaya pasando el eclipse, vamos a empezar a ver todos con más claridad o a encauzar mucho mejor nuestra mente ante el dolor, ante el conflicto, ante la soledad. También es verdad que puede haber una herida de soledad, de sentirnos solos, de que aunque estemos en pareja, en familia, en el trabajo, con amigos, nos sentimos solos, ¿no? Y los momentos de soledad son difíciles. Puede ser también esa herida de abandono, ¿no? Que es importante que nos alineemos con nuestra autoridad interna, con nuestra autoestima, con nuestros límites, que es importante que veamos nuestras propias necesidades, designios, lo que queremos hacer, nuestra misión de alma y de vida, porque esto nos va a ayudar a ser nosotros mismos y a contribuir en nuestro camino, y a que no tengamos esas crisis, ¿no? Y que le prestemos atención a lo emocional. Aquí puede venir logros externos, imagen social, sobre todo cambios en el trabajo, pueden ser valores del patriarcado, linajes que han puesto demasiado énfasis en el patriarcado. Aquí puede ser que vengáis de un linaje acuario, donde la figura paterna era más importante que la materna, o donde eran entornos machistas, donde, por ejemplo, si eras una mujer tenías que levantarte y quitar la mesa o hacerle la cama a tu hermano, o que se valoraba más al hombre que a la mujer, aunque fuesen linajes donde las mujeres fuesen más inteligentes que el hombre, pero eran entornos patriarcales y machistas. Entonces aquí es como que tenemos que adaptarnos a esa vida adulta, a no tener esos problemas, ¿de acuerdo? A sentirnos bien, acogidos, con afecto, porque tenemos esa carencia del niño, esa frustración heredada también de nuestros progenitores, que nos hacen torpes a la hora de manejar nuestras emociones. Y entonces de alguna forma nos comunicamos de formas a lo mejor a veces no muy buenas, no especiales, nos comunicamos a veces como niños inmaduros, y tenemos que querernos, sentirnos y sacar ese liderazgo, ¿de acuerdo? Que Aries nos va a ayudar a poder hacerlo de una forma interesante. Y aquí también puede ser que haya habido personas en nuestro linaje, mamá, papá, parejas, que nos hayan castrado emocionalmente, que nos impidan expresarnos, que llevemos mucho tiempo callados, y que esa castración verbal o emocional esté saliendo, salga también en trabajo, que la gente nos castre, ¿no? De alguna manera. Entonces, que nos estén dando órdenes, esperando que respondamos de manera determinada, que si no se genera desconfianza, y aquí se os va a ver un poquito, o bueno, se nos va a ver un poquito rebeldes. Pero bueno, escuchar vuestra parte emocional, no neguéis vuestras emociones, y las heridas nos van a llevar también a que nos aislemos y a tristeza, a intentar que eso cambie. ¿De acuerdo? Sí es verdad que nos vamos a intentar refugiar, porque además los acuarios somos de mucha soledad y de refugiarnos cuando algo no lo entendemos o no nos gusta, pero intentar no apegaros a nada, intentar entender esas emociones para que podamos liberarnos, para que podamos también reflejar nuestra tristeza, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo liberarnos, y que al mismo tiempo podamos hacer cosas de una forma completamente diferentes. En la casa 10 son conflictos con la autoridad, ambición y dificultar nuestro propio reconocimiento y la adaptación a las expectativas sociales. O sea, que puede que nos sintamos un poquito estancados en nuestra carrera, o en cómo nos perciben los demás, o que no nos sintamos valorados, o que no veamos que el mundo no nos ve. O que en la infancia no hayamos crecido en entornos donde las ambiciones se manifestaban y no nos hayan ayudado a creer en nosotros, en ese núcleo familiar. Y hay que desmontarlo, porque se está desmoronando ante nuestras narices, ¿no? Para que podamos encontrar sobre todo nuestro lugar en la sociedad, esa libertad, quitarnos de esas expectativas familiares y sociales, y empezar a sanar, a aceptar el valor personal que reside en cada uno de nosotros, en la aprobación que nos tenemos que dar nosotros, no lo externo, en ser auténticos y en alinearnos con nuestros deseos y con nuestros valores. Y ya está. Y a quien no le guste, viento. Y Neptuno en Aries
Aquí lo que nos viene es que la comunicación sea más favorecida, aprender a comunicarnos, nuevas formas de comunicar, la espiritualidad, que bueno, vamos a tener una espiritualidad muy ensalzada, muy fuerte, mucha intuición, muchas revelaciones, así que prestar atención a vuestros sueños, verificar los hechos antes de comunicarlos, ¿de acuerdo? Sobre todo en cuestiones sociales, de estudios, de exámenes, de trabajo. Antes de decir algo, verificarlo para que no tengáis problemas. Y aquí yo creo que pueden venir nuevos estudios, cosas que os llamen la atención, que os interesen mucho más de lo que habéis estado haciendo tal vez hasta ahora, o que vengan cambios, que dejéis una carrera por otra, que dejéis una situación por otra. Y aquí vamos a sentir la necesidad, pero de expresar desde el corazón para que veamos con claridad y brillemos y podamos equilibrar y cerrar ciclos del pasado, de la familia, de parejas, de repeticiones, nos inspiremos y despertemos esa intuición aguda que Neptuno en Aries nos va a traer para que captemos sutilezas, matices que antes pasábamos por alto y que tengamos una mayor sensibilidad y creatividad. Así que un abrazo muy fuerte. Y vamos con Aries. Uy, no, Piscis. Perdonadme, que además acaba de ser vuestro cumple y perdonadme muchísimo que se me va un poco la pinza. El problema es que cuando cuentas tanto y hablas tanto, al final, yo que soy muy despistada, pues me pasa con mucha facilidad. Pero bueno, vamos a ver qué les depara a Aries. Recordad que he hecho una introducción al principio del vídeo por si la queréis ver, pero si no, aquí vamos a hablar del eclipse que entra hoy, 29 de marzo. Vamos a hablar que, bueno, por cierto, es un eclipse que cierra el eclipse que hubo el 2 de octubre del 2024 junto con Marte en Cáncer, que ahí hubo una etapa muy importante en nuestras vidas y esos 6 meses que tuvimos de aprendizajes ahora se van a cerrar. Luego también vamos a hablar de Lilith en Escorpio, que entró el 26 y va a estar con nosotros hasta, pues si no recuerdo mal, hasta el 20 de diciembre, perdonadme, y tenéis una Lilith en Escorpio en casa 9. Y luego vamos a hablar de Neptuno en Aries, que entra mañana, que va a estar con nosotros un tiempo largo. He hecho una introducción al principio del vídeo por si la queréis escuchar y que nos va a cambiar también mucho la espiritualidad. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos la niña y el libro. Estos son secretos que van a salir a la luz, Piscis. Estos son cosas, emociones profundas, finanzas compartidas. Yo creo que desde el año pasado las finanzas ha habido como muchos altibajos o muchos secretos o muchos cambios y muchos nuevos inicios que necesitan transformar. Y también en vuestras relaciones con hijos, con familia. Aquí hay que gestionar mejor los recursos compartidos y a la familia, ¿de acuerdo? Mira, aquí nos habla las aventuras, las vidas truncadas, el mago, el libro y la niña. Aquí puede ser que para algunos Piscis tuvierais algo que se truncó o que sintáis que en estos momentos algo en vuestras vidas se ha podido truncar o en la vida de alguien. Puede ser un enamoramiento que se truncó, un inicio, puede ser una situación que se me truncara y yo no supiera manejarla de la forma correcta, que eso pasa muchas veces, que de repente sentimos que las cosas no nos llegan positivamente o no sabemos hacerlo y de alguna manera sentimos que todo se nos trunca, ¿no? Pero bueno, intentar llevar las cosas con tranquilidad. Lilith en Escorpio en casa 9, sobre todo de lo que nos habla es de estudios, de conocimiento, de viaje. Nos habla de necesidades para vuestras, que os vais a dar cuenta de tener un nuevo comienzo y nuevas aventuras, que todo lo que se truncó se puede reparar o lo podéis hacer de manera diferente. Aquí pueden venir cambios en valores, aperturas en todos los sentidos, un cambio de mentalidad. Que os deis cuenta de todo lo que habéis crecido, que os enriquezcáis del mundo que tenéis a vuestro alrededor y el que está fuera, que tengáis cuanta más amplitud de miras tengáis en vuestra vida, más grandeza vais a tener, más positividad vais a tener. Lilith en casa 9 es Sagitario, es la abundancia del espíritu, Piscis. Es un poco las luces y las sombras, el entender vuestras luces y sombras.
el atreveros a aventuraros, son los instintos, es la conducta que yo mantengo que ha generado la vida que he tenido, tanto si me ha gustado como si no. Es un poco, Lilith en casa 9 son los aspectos de Júpiter, que ahora vendrá en Cáncer y os traerá recompensas. Además, Sagitario, el regente es Júpiter, o sea que aquí puede veniros una gran expansión, puede veniros una expansión mental, física. Puede ser que todo lo que estaba estancado y no fluyera empiece a fluir ahora. Puede ser que empecéis a tener negocios o que empecéis a viajar. Puede ser que empecéis a tener una capacidad de usar vuestra mente de una forma positiva, concreta, y que todo lo que estaba truncado se encauce. Puede ser que entendáis vuestra vida truncada y que os lleve a crecer, que veáis vuestros instintos, vuestro equilibrio, sobre todo en grupos, en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en la perspectiva de alcanzar vuestra propia verdad interior, ¿de acuerdo? Sin miedos a sentirse atrapados, sin miedos a las memorias del pasado familiares, sin miedos a paralizarnos por dogmas, por fantasías, por creencias que nos han limitado en la infancia, ¿no? Y que podáis ir más allá, aventuraros, ir más allá de vuestros límites para que consigáis lo que realmente deseáis. Yo diría que aquí con Lilith en Escorpio puede venir muchas situaciones de patriarcado, de valores, de polaridades, de comunicación, ¿no? Escorpio Géminis, o sea, polaridades, comunicación, todas estas situaciones que nos pueden pues desajustar un poco, conocimientos. Aquí vais a estar como muy de defender derechos vuestros y de los demás, ¿eh? Aquí vais a estar un poco con una energía emocional, pero no queráis derrotar ni a nadie, ni a vuestro ego, ni a las personas. Intentar llevar las cosas con tranquilidad, intentar entender cómo funciona vuestro ego, intentar entender cómo funcionan las personas de vuestro entorno, intentar hacer cosas que os interesen, intentar ver vuestra realidad y cómo os afecta y afecta a los demás. Aquí puede ser que algunos de vosotros vinieseis como de abusos o de exilios o que no supierais, que tengáis partes de vuestra memoria infantil o de la infancia o generacional oculta porque a lo mejor papá se marchó, papá murió, abandonó el núcleo familiar, o porque a lo mejor erais la oveja negra de la familia y os excluyeron, o porque tuvisteis separación por diferencias ideológicas, o porque a lo mejor os casasteis muy pronto y os echaron de la familia, o porque erais gays y os echaron de la familia, o porque quisisteis iros porque era una familia que os censuraba. Entonces ahora con esta Lilith van a salir todas esas memorias que todavía están ahí porque tenéis esa sensación de que vuestra vida se truncó, tenéis esa sensación de que hay que contrastar vuestra visión del entorno, de la vida, del pasado y del presente y ver un poco todo lo que habéis hecho para ser aceptados y sobrevivir. Entonces vais a tener muchísima receptividad y muchísima concentración y comunicación, pero yo creo que aquí viene un cambio que os va a traer mucha dignidad, os va a traer mucha hegemonía y recuperar vuestros valores. Aquí tiene mucho que ver con la figura del hombre, el papá, el hombre, el patriarcado también, las naturalezas divididas, los conflictos entre los extremos, el no integrar bien las situaciones que hemos vivido conflictivas, entre lo demasiado libre y lo demasiado estructurado, el buscar un punto de equilibrio, una resolución y liberar esas memorias para que podáis elevaros, para que podáis proyectar lo que sois y no sintáis ni culpa, ni hipocresía, ni energía hipócrita y que podáis tener esa suerte y que tengáis esa familia noble, esa familia que queréis. Aquí yo creo que la familia puede ser vuestro mayor eje o el mayor conflicto y necesitáis un poco poner conciencia sin polarizar, sin polarizar la moral, ¿de acuerdo? O las culpas que llevamos del clan. Hay que entender la culpa que yo llevo del clan de mi familia, de la que yo provengo y la que yo he creado y la culpa que he creado yo, ¿verdad? Porque huyo de situaciones, huyo de debacles económicas, porque huyo. Aquí hubo alguien que huyó de su familia, hubo un problema económico y se hundió, o se deprimió, o se suicidó, y aquí puede ser que algo se quedara obsoleto y estéis a lo mejor trabajando en una empresa obsoleta, en un negocio que se ha quedado obsoleto, o la familia
se hundió económicamente porque no revalorizó ese negocio y se quedó obsoleto y se rompió. Aquí hay que salir de ese ostracismo, de ese estatus social en el que os habéis metido y que hay que romper y crear uno nuevo, empezar de cero, ¿de acuerdo? Y que tengáis esa libertad, esa forma de expresar. Y luego vendrá Neptuno en Aries, bueno, que viene mañana, aunque va a estar junto con Piscis, y ya sabéis que aquí puede haber confusión porque estamos entre Neptunos y que yo creo que las ganancias fáciles hay que tener mucho cuidado para no caer en engaños, ¿de acuerdo? Aquí hay que hacer reflexión de cómo cuido mis gastos, si soy impulsivo, de cómo genero mis negocios, de cómo están mis finanzas, de cómo puedo ajustarme, de qué no funciona en mi empresa, de si me he quedado obsoleto, de qué patrones identificáis con esa vida que se truncó. A lo mejor venís de una situación en la que vivíais muy bien y de repente se murió alguien o se fue alguien y empezasteis a vivir mal, que veáis los recursos que necesitan trabajarse para crecer. Y aquí es el momento de poner un nuevo comienzo y estabilidad. Aquí puede venir como estabilidad, que disfrutéis de lo que tenéis, no solo que lo acumuléis, que os permitáis soñar con una vida mejor y que dirijáis todo ese esfuerzo, Piscis, en mejorar vuestra vida, en hacer cambios que os gusten, que veáis vuestra escala de emociones, que veáis un poco vuestra propia libertad y vuestro propio encierro, que os encerráis vosotros mismos y que con esa sensibilidad hagáis un salto de conciencia, ¿no? Que yo creo que va a ser muy importante. Yo creo que viene una expansión de conciencia, yo creo que viene un ciclo completamente nuevo y viene una nueva verdad para los Piscis, el liberaros de vuestra cárcel mental y convertiros en un gran comunicador, mentes nuevas, expresar e inspirar a otros. Así que os deseo lo mejor, muchísimas gracias por todo y un abrazo muy, muy fuerte.